Vou continuar com o desenvolvimento da aula 5 sobre a conversão baseada em centrais termoelétricas. E a continuação vamos estudar três tipos de centrais. Primeiro, as que utilizam energia nuclear, a seguir as baseadas na energia solar, denominadas heliotérmicas, e por último as que utilizam biomassa. Vamos comenzar então con as centrais termoeléctricas nucleares, mencionando en primer lugar que a energia nuclear é um recurso energético não renovável, porque é obtida a partir de um recurso mineral sendo usada como alternativa aos combustíveis fósseis. Neste caso, o que se utiliza principalmente é o urânio como combustível nuclear e, portanto, é um recurso não renovável. Y esas centrales nucleares son grandes unidades industriales que producen energía eléctrica a partir de un combustible nuclear, en este caso uranio o torio, que se coloca en un reactor que va a producir calor a seguir vapor para movimentar turbinas a vapor. Entonces, la concepción de una central termoeléctrica nuclear podemos ver nesse desenho, onde em primeiro lugar temos a fase de obtenção do material. No caso são minas, moinhos de urânio que são transportados até chegar a um local onde se faz a conversão utilizando hexafluoreto de urânio. Isso aí chega depois a fase de enriquecimento, e uma vez enriquecido esse urânio, ou seja, a obtenção de um isótopo que pode ser introduzido no reactor, vamos levar esse material como combustível a um reactor, e aqui vamos conseguir realizar a conversão desse combustível por meio desse reactor, y vamos a conseguir calor para producir vapor. Y aquí después de ese combustible, aquí una vez ya feito el proceso, ¿no?, de generación de energía eléctrica, él va a continuar un material que fica, ¿no?, el material nuclear por dos caminos. O primero que é seu armazenamento, ¿no?, como residuo solidificado en tambores o en recipientes adecuados. A veces también se utiliza piscinas, ¿no?, donde es guardado ese material, o también puede ser transportado hasta una unidad de reciclaje, reprocesamiento, y en esa fase de reprocesamiento existe el camino que puede ser llevado de nuevo a conversión a combustible, o también tenemos o denominado uranio recuperado, que va otra vez a unidad de conversión vaciado en hexafluoreto de uranio. Entonces, a grosso modo, a concepción de una central nuclear. O que acontece no reactor? O reactor é o núcleo central, né, onde se produz energia, o calor, vamos a obter o calor suficiente para producir vapor. Isso acontece por causa da fissão nuclear de uma pequena quantidade de urânio, a qual libera uma enorme quantidade de energia e, portanto, constitui uma alternativa ao uso dos combustíveis fósseis. Essa energia calorífica que é liberada por meio da fissão nuclear é utilizada para aquecimento de água até o estado de vapor, que movimenta depois as turbinas a vapor, que por sua vez están ligados a geradores de energía eléctrica, como ya vimos en otras presentaciones. Entonces, aquí en resumo, existen varios tipos, ¿no?, de centrales nucleares de grande porte y también hoy en día de menor porte, mas a base de las que están funcionando operativas na actualidade, como já vimos, o ciclo Rankine. Esse ciclo Rankine está baseado no movimento de uma turbina
a vapor, que por su vez está ligada a un generador de energía eléctrica que va a producir a electricidad y que va a ser transportada a tu uso final. Por tanto, esa turbina a vapor va a precisar primeiro, né, da transformação da água, como se fosse um caldeiro, né, como já vimos na anterior aula, só que esse calor para aquecer essa água que vai vir por um circuito externo obtido, né, a partir de uma fonte, né, um rio ou uma fonte adequada, essa água vai ser aquecida pelo calor de forma indirecta, utilizando un trocador de calor donde circula un circuito fechado de agua presurizada, más o menos a 350 graus Celsius. Esa agua quente va a ficar circulando y va a ser aquecida pelo calor proveniente da fissão nuclear. Então, nesse reactor vão existir barras de combustível, que é o urânio, né, hoje em dia, mas existe também o tório. Esse reactor vai ter barras de controle e todo o conjunto vai estar dentro de um vaso de contenção em aço ou de material resistente, né, para proteger toda essa. É uma cápsula, né, que protege toda a unidade onde está o reactor. E o vapor então depois sai, né, de forma indireta, aquecido por meio desse trocador de calor, e vai chegar à turbina, e aí se cumpre o ciclo Rankine. Uma vez feito um movimento rotacional, aí esse vapor com menor temperatura, menor pressão, chega à unidade do denominado condensador, e vamos ver que existe uma torre de resfriamento, e aí voltamos de novo ao estado líquido da água, que por sua vez volta outra vez a circular, né, por esse circuito, tornando-se vapor. Então é o ciclo Rankine de forma externa que produz movimento do gerador de energia elétrica. Bom, aqui estamos falando da fissão nuclear, que é o fenômeno que vai acontecer no reactor, onde se vai produzir uma grande quantidade de calor. Então, essa palavra fissão significa partição, quebra, divisão. E, portanto, a fissão nuclear é a quebra de um núcleo atômico pesado e instável. E essa quebra é conseguida bombardeando o núcleo com nêutrons moderados, originando dois núcleos atômicos médios, mais 2 ou 3 nêutrons e uma grande quantidade de energia. Então, uma vez que se produz essa quebra, nesse caso de um elemento químico pesado como é o urânio, vamos liberar grande quantidade de energia. O que está acontecendo é que esses nêutrons, atingindo o urânio 235, vamos obter dois produtos de fissão, radiação gama, radiação beta, neutrinos e energia. E essa energia está na ordem de 195 megaelectronvolts, que equivale, né, a um milhão de electronvolts. Então, um megaelectronvolt é igual a 1,60 vezes 10 a menos 13 joules. E um electronvolt é 1,60 vezes 10 a menos 19 joules. Então, nessa fissão nuclear, o que vai existir é essa liberação de grande quantidade de energia. Então, o nêutron é capturado pelo núcleo de urânio 235 e forma um núcleo instável de urânio 236 que decai via fissão em tempos menores de 10 a menos 9 segundos. Ou seja, isso aí é um tempo muito, né, rápido, fração de segundo, na ordem de menos 9, 10 a menos 9. Então, os nêutrons liberados durante a fissão são utilizados para fazerem novas reações de fissão, e tudo isso aí se denomina reação de fissão em cadeia. E o que vamos observar nessa reação é que aqui vamos ver um desenho onde está justamente essa reação de fissão em cadeia,
y en ese esquema, análogamente a que acontece en una bomba nuclear. Entonces un número de fisones crece exponencialmente a medida que aumenta la disponibilidad de neutrones. Entre mayor cantidad de neutrones, mayor va a ser el número de fisones. Porém, nem todos os fragmentos de fissão, denominados aqui FF, associados a cada evento de fissão, são exhibidos. E em um reactor nuclear, o número de fissões por segundo é mantido constante. Então, como vemos, é uma reação em cadeia, de forma sucessiva, e o que vai acontecer então é a liberação de grande quantidade de energia que, comparando as densidades com outras fontes, vamos ver o seguinte: a energia liberada por uma fissão é muito elevada. Em termos energéticos, 1 kg de urânio equivale a 3.000 toneladas de carvão e 14.000 barris de petróleo. Tem uma enorme quantidade de energia existente em 1 kg de urânio, sendo que é só uma parcela, não? Uma pequena fração desse quilograma de urânio que vai ser utilizado, né, para gerar energia elétrica. Só que se aplicamos aí a equação de Einstein de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, então essa pequena quantidade de massa vai produzir uma enorme quantidade de energia, que aqui vemos a ordem, né, tamanho da magnitude, 14.000 barris de petróleo, é muita energia, né, liberada. Agora, com relação a esses isótopos físeis e férteis, existem aqueles que fisionam com nêutrons térmicos. Tem um grupo denominado natural, o típico é urânio 235, mas também existem elementos físeis artificiais. Nesse caso, o urânio 233, o plutônio 239 e o plutônio 241. E como elementos férteis está o urânio 238, que reage com nêutrons e transmuta-se em plutônio 239 e plutônio 241. Além disso, também existe como elementos férteis, o tório 233, que reage com nêutrons e transmuta-se em urânio 233. Então, tudo isso acontece no reactor, né, como combustível. Então utilizamos qualquer um desses materiais, predominando na atualidade o urânio. E como se realiza o controle da reação de fissão em cadeia? Esse controle é feito por meio de varetas com material absorvedor de nêutrons. O sea que existe nesses materiais grande probabilidade de absorção de nêutrons. E para isso precisam ter as seguintes condições: ter grande secção de choque de absorção, serem elementos absorvedores de nêutrons como boro, cádmio, hafnio. E as varetas são colocadas a distâncias variadas dentro do núcleo do reactor. Essas varetas são movimentadas, inseridas y retiradas del reactor para controlar la reacción en cadena. Cuando acontece la inserción, aquí en ese caso va a aumentar la absorción de nêutrons y consecuentemente va a disminuir la reacción en cadena. Y cuando hacemos la retirada, lo que va a acontecer es disminuir la absorción de nêutrons y consecuentemente va a aumentar la reacción en cadena. Entonces con eso vamos a conseguir un control, ¿no?, de lo que está aconteciendo en un reactor. Entonces aquí podemos observar en esta fotografía un ejemplo de la unidad de control, ¿no? En este caso es un núcleo de un reactor do IPEN MB01 tipo PWR. Ese existe aquí en el campus de la USP, ¿no?, la Universidad de São Paulo, el campus Butantã. Então aqui vemos as varetas de combustível e o elemento de controle, que contém várias varetas de controle. Então essa unidade dá para ver, né, como que é o sistema de controle.
Con relación a una usina, podemos ver en estas dos fotografías una de pequeño porte, ¿no? Que es que mencioné, el reactor nuclear de IPEN, la ciudad universitaria de USP. Y aquí en otro lado, a direita, está a usina nuclear Angra 2, que fica no estado do Rio de Janeiro. Entonces, en ambos casos existe una área que es esa cúpula en Angra 2 y este cubo en el reactor de USP sería denominada contención. Y también existen las chaminés, ¿no? Donde va a existir la torre de resfriamiento y todo aparte, ¿no? De lo que corresponde al ciclo Rankine. Y a seguir vamos a mencionar un caso, ¿no? Que es la usina nuclear PWR Angra 1 y 2, que son las únicas existentes en Brasil en operación. PWR significa reactor a agua presurizada. En este caso, un núcleo del reactor fica dentro de un vaso de presión y un núcleo compuesto de elementos combustibles, en el caso de Angra 1, 121 elementos combustibles y de Angra 2, 193 elementos combustibles. Cada elemento combustible es compuesto por un arranjo fixo de varetas de combustible y tubos vacíos para penetración de varetas de control. Este diagrama muestra la usina PWR Angra 2, en el cual existen tres circuitos. El circuito primario está en amarelo. En ese circuito primario vemos que existe agua presurizada. Entonces, primero, ¿no? Una bomba principal de refrigeración del reactor. Esa pasa por la unidad donde está el elemento combustible, denominado vaso de presión. Es aquí donde va a acontecer a fisión nuclear y a producción de grande cantidad de energía en la forma de calor que va a aquecer esa agua, y existe un presurizador, por eso que esa agua es denominada agua presurizada, donde se atinge más o menos una temperatura de 350 grados Celsius. Y esa agua presurizada, grande temperatura, va a circular por otro circuito que va a estar en contacto con el denominado circuito secundario. Ese circuito secundario es aquel que eleva agua da parte de fuera, ¿no? Del reactor, y que va a utilizar el ciclo Rankine. Entonces tenemos aquí primero tanque de agua de alimentación, a bomba que va a elevar agua para que por medio de un trocador de calor, ese calor proveniente del reactor nuclear va a aquecer esa agua del circuito secundario y vamos a obtener un vapor que finalmente va a ser transportado hacia la turbina vapor, que va a girar y movimentar un generador de energía eléctrica. Y después eso ahí volta al condensador a través de la torre de resfriamiento, y nuevamente aquí existe un sistema de agua de refrigeración en verde, y aquí completamos un ciclo Rankine. Y el producto final, lo que vamos a hacer aquí es la producción de energía eléctrica, que después ya va a ser transportada, ¿no? Y ligada al sistema interconectado nacional. Ese sería el esquema de ese reactor PWR de Angra 2. En ese caso, tanto de Angra 1 y 2, los elementos de control son compuestos de varetas de control absorbedores de neutrones, y a agua circunda as varetas combustibles, tendo duas funções: remover o calor gerado pelas fissões e converter em energia elétrica, e além disso moderar a energia dos nêutrons. Finalmente aquí vemos a parte física visual, ¿no? De la parte externa de la usina Angra 2, donde vemos las diversas partes, ¿no? Destacando aquí a esta cúpula, sistema de contención donde está el reactor, y a chaminé, ¿no? Donde está esa unidad de resfriamiento. Otra fotografía de otro ángulo da para ver
a usina nuclear Angra 2. E um detalhe aqui da cúpula, né, do sistema de contenção, onde está o núcleo central, né, de toda esta estrutura de geração de energia elétrica, que é o reactor. Essa então seria uma ideia de como é uma usina termoelétrica nuclear. Obviamente é muito mais complexo e esta disciplina é só introdutória, né? É só para permitir fornecer os detalhes mínimos necessários para o estudante de bases conceituais de energia. A seguir vamos ver outro tipo de usinas, né, de termoeléctrica, as denominadas heliotérmicas, ou também denominadas usinas termosolares. Então, a energia heliotérmica utiliza uma fonte de energia renovável, né, que no caso proveniente de energia solar, o calor proveniente do Sol, que como vimos em outras aulas, no núcleo do Sol acontece outro fenômeno, neste caso é a fusão nuclear, né, no qual, ao contrário da fissão nuclear, no Sol o que vai acontecer é por meio do hidrogênio de 4, né, unidades nêutrons, vamos obter hélio. E a partir daí, grande liberação de energia solar que vai ser transportada pelo espaço e chega na superfície da Terra. E aqui podemos utilizar 4 formas, né, de utilizar esse calor. Primeiro, a coleta de radiação solar. E isso aí é uma etapa importante porque essa energia solar é bastante dispersa e precisamos uma forma de coletar de tal forma que consigamos obter uma alta temperatura. Isso se faz com sistemas geralmente com espelhos ou estruturas parabólicas. A seguir, uma vez que se faz a coleta de radiação, vem a sua conversão em calor, o transporte e armazenamento do calor e finalmente a conversão em energia elétrica. E as principais tecnologias que existem na atualidade, tecnologias heliotérmicas, as mais conhecidas são as seguintes: a denominada tecnologia cilindro parabólico, a tecnologia disco parabólico baseada no disco Stirling, que é um motor especial, motor Stirling, a tecnologia de torre ou de receptor central e a tecnologia de torre solar de ar ascendente ou chaminé solar. São as 4 tecnologias e o que vamos ver são só 2. Primeiro, né, tomando o caso da central termosolar Nevada Solar One, que essa central termosolar fica no estado de Nevada, nos Estados Unidos, ocupando uma área, né, de um deserto com grande incidencia de radiação solar. É de 64 megavatios de potência e funciona em escala comercial, mais ou menos ocupando 1,42 km quadrados. Embora houve avanços, né, esta central já funciona há bastante tempo e houve assim alguns avanços de aperfeiçoamento da tecnologia, mas ajuda assim para explicar como funciona, né, uma central termosolar. Neste caso, o fluido de trabalho que circula pelos tubos absorvedores pode atingir até 400 graus Celsius e a energia térmica é utilizada para produzir vapor, que por sua vez movimenta um turbogerador que produz energia elétrica. Então, o esquema é isso, né? Aqui vamos ter uma estrutura parabólica, que são denominados cilindros, né, parabólicos. Esses cilindros são modulares e dá para instalar muitos deles, né? Depende da potência. E como é forma de parábola, no foco da parábola de estes cilindros vai estar instalado um tubo
donde en realidad son dos tubos concéntricos, un externo totalmente transparente, donde se produce efecto estufa también, ¿no? Bueno, ya un foco de la parábola va a concentrar toda energía solar en ese punto central denominado foco, que por su vez va a tener un tubo transparente, ¿no?, de material resistente, y dentro de ese tubo transparente va a existir otra tubulación que va a transportar un fluido de trabajo. Entonces ahí va a ser aquecido sucesivamente, ¿no?, porque ese fluido va a circular por toda la extensión del foco total, las parábolas. Y entonces aquí lo que va a circular por medio de esa bomba, ese fluido de trabajo va a circular y va a salir que ya a una alta temperatura, ¿no?, en la orden de 400 grados Celsius, y vamos con ese calor conseguir aquí producir vapor, ¿no?, la vaporización de agua, para de nuevo utilizar el ciclo Rankine, en el cual nuevamente vemos que el vapor es transportado hacia una turbina a vapor que va a producir movimiento rotacional y finalmente a generación de energía eléctrica, y otra vez de forma similar a nuclear, es fría y llega al condensador, aparte del resfriamiento, y nuevamente volta esa agua a unidad donde va a ser aquecida por el fluido de trabajo que circula por las parábolas. En la actualidad ese sistema, aquí en este diagrama muestra que en los tubos un fluido transmisor de calor puede utilizar óleo sintético. Principalmente se utiliza como fluido de trabajo óleo sintético que llegan a más o menos 400 grados Celsius, y ese óleo es bombeado a través de una serie de trocadores de calor para producir vapor superaquecido, y ese vapor superaquecido es el que va a producir movimiento de la turbina a vapor. Entonces el calor presente en el vapor es convertido en energía eléctrica en una turbina a vapor convencional. Aquí lo que en los últimos años, debido a que esa energía solar es intermitente y solo podrían funcionar durante el día, se fez algunas innovaciones, ¿no?, como es el caso de esta usina termosolar de Ain, Beni y Matar, que fornece en torno de 13% del consumo de Marruecos. En este caso, como solo va a llegar durante el día, en las horas de sol, y a noche no funcionaría, ¿no? Entonces en este caso existe una usina basada que utiliza gas natural. O sea, durante las horas del día aquí se funciona con un ciclo Rankine, generando energía eléctrica. Y de noche, cuando no existe sol, aquí la energía eléctrica va a ser generada con turbinas a gas, utilizando gas natural. Mas ya hubo innovaciones, ¿no?, en estas mismas, en el tipo de Solar One, en el tipo Nevada Solar One, introduciendo tanques de almacenamiento de energía térmica. Esos tanques de almacenamiento son generalmente sais especiales que derreten, ¿no?, durante las horas de sol. Ese sal va a derretir y va a almacenar energía térmica un tanque, ¿no? Vamos a tener un tanque denominado, ¿no?, de frío, y otro quente. Y ese tanque quente que va a almacenar energía térmica va a ser utilizada como fuente de calor para de noche continuar con el proceso de generación de energía eléctrica, produciendo vapor, utilizando el calor que está almacenado, ¿no?, en ese size. Y al día siguiente, cuando sale el sol, de nuevo ciclo, ese size que se tornaron otra vez sólidos son aquecidos, y así funcionan diariamente. Esas son las novedades en los últimos años con la introducción de almacenamiento de energía térmica en ese tipo de usinas. Existe también otro tipo de usinas denominadas torre o receptor central.
En este caso se utiliza un campo de helióstatos, que son espejos móviles con seguidor solar, que se orientan en la segunda posición del Sol y reflejan la radiación solar para concentrarla hasta 600 veces sobre un receptor localizado en la parte superior de la torre. Y ese calor luego se transmite a un fluido con objetivo de generar vapor que se expande en una turbina acoplada a un generador para producir energía eléctrica, o sea, ciclo Rankine. El funcionamiento de la tecnología de torre se basea en tres elementos característicos. El primero, ¿no?, que son los espejos que están instalados con seguidor solar, los denominados helióstatos, luego receptor y por último a torre. Entonces, aquí podemos ver lo que mencioné en ese diseño, ¿no? Entonces existe, lo principal aquí son los denominados, ¿no?, el campo heliostático, donde están esos espejos instalados en un seguidor solar que siguen el movimiento del Sol y esos espejos van a refletir la radiación solar en un foco, ¿no?, que sería aquí en esa torre, en la parte superior. Todos esos denominados helióstatos van dirigir toda energía solar a ese foco donde está el denominado generador de vapor. En realidad ahí va a circular, ¿no?, la agua que va a ser aquecida, va a existir una bomba, ¿no?, para elevar esa agua que circule y después vira vapor, y existen ya sistemas de acumulación de calor y las turbinas, ¿no?, que van a movimentar a un alternador, generación de energía eléctrica con previos transformadores, ¿no?, para transmisión de energía, y aquí un circuito de agua de resfriamiento junto con un condensador. Entonces esta sería la concepción de esas de tecnología denominada torre o receptor central. Ejemplo de eso existe en España, la central termosolar Soluca PS10, que fica próximo a Sevilla. Produce una potencia de más o menos de 11 megavatios, que fornece energía por volta de 6.000 residencias, energía eléctrica para 6.000 residencias. Y esta central es la primera termosolar en operación comercial en Europa. Entonces aquí vemos, ¿no?, ese campo de helióstatos, que todos tienen un sistema de seguidor solar y van a refletir la energía solar a la parte superior donde está un sistema donde se produce una colecta a alta temperatura para producir vapor. Y ya completamos con ciclo Rankine. Ahora vamos a ver centrales termoeléctricas que utilizan biomasa. Entonces, la biomasa, como vemos, es un producto renovable, ¿no?, porque se origina a partir de la fotosíntesis. Y una vez que en la naturaleza obtenemos grande cantidad, ¿no?, de biomasa, ella tiene tres caminos que pueden ser utilizados. Un que sería la gaseificación, todos esos son los procesos de conversión: combustión directa, gaseificación y pirólisis. Lo que nos interesa es la combustión directa. En este caso, la combustión directa de la biomasa puede producir vapor, y también va a existir una parcela, ¿no?, de gases de combustión, más ese vapor, nuevamente de forma análoga a los casos anteriores, por medio del ciclo Rankine, vamos a producir movimiento de una turbina y generación de energía eléctrica. Y hasta aquí la única novedad es la utilización, ¿no?, de calderas. Sería una tecnología mucho más antigua, ¿no?, de conocimiento anterior a las otras que se explicó, y utilizan entonces un sistema de misma forma, ¿no?, una turbina a vapor y un generador de energía eléctrica. Obviamente la biomasa puede ser utilizada también de otras formas, en este caso gaseificación para producir gas combustible, que puede por medio de un motor alternativo también producir energía eléctrica.
e também a pirólise, né, que vai produzir ou um líquido combustível ou um gás combustível que por meio de uma turbina a gás também vai produzir energia elétrica. Então existem diversas alternativas de produção de energia elétrica baseadas na biomassa e mais utilizado é esse caminho, ¿no?, de combustão direta. E detalhes disso podemos observar a seguir, ¿no? Então, uma usina baseada na queima de biomassa, denominada combustão direta, o que faz é, né, primeiro temos a biomassa, a qual é queimada para produzir vapor, que por sua vez gira a turbina e que vai rodar o eixo do gerador e produzir energia elétrica. No caso aqui um esquema de uma usina que funciona desse modo seria, né, uma caldeira onde vamos ter a água que vai ser aquecida utilizando combustível, né? Neste caso pode ser resíduos, ¿no?, provenientes da biomassa. E obviamente aqui existe todo um sistema como ventilador de entrada, ventilador de saída, preaquecedor de ar. Vai existir também uma chaminé, né, de onde vai sair todos os gases, né, que vão ser eliminados na atmosfera. Vai existir uma bomba de água de alimentação da caldeira. O vapor depois obtido na caldeira vai ser dirigido até a turbina a vapor, onde finalmente vai produzir movimento rotacional do gerador e novamente a parte de condensação, de esfriamento e finalmente a transmissão de energia elétrica utilizando toda a parte elétrica, né, de transformadores, disjuntores, até chegar à linha de transmissão. Então essa seria a forma de utilizar a biomassa de forma direta. E como aqui existem grandes perdas de calor e uma parte desse calor vai ser transformado, né, para gerar energia elétrica, dessa forma surgiu a denominada cogeração. O que é cogeração? Neste caso, um dos processos de conversão da biomassa em energia, denominada cogeração, se trata da geração simultânea de energia mecânica e térmica a partir do mesmo combustível. Como vemos neste esquema, aqui vão existir os resíduos de biomassa que vão produzir o calor para conseguir o vapor e nessa caldeira. Esse vapor vai ser transportado até a turbina, o turbogerador vai produzir energia elétrica. Só que uma vez que sai da turbina, esse vapor ainda pode ser transportado para vapor de processo, para utilizar em processos industriais. E a partir daí já se produz o fechamento do ciclo Rankine por meio do resfriamento, condensador e outra vez volta pela bomba até a caldeira. A novidade aqui então é a introdução de um sistema na saída da turbina que vai aproveitar esse vapor ainda para ser transportado para utilizar em processos, né, industriais, de alguma indústria, nesse caso, por exemplo, de cana de açúcar ou de outra. Então, a energia mecânica pode ser transformada em energia elétrica por meio de geradores, como já várias vezes se explicou. E a energia térmica pode ser utilizada como fonte de calor em um processo industrial. Então, como vemos aqui neste desenho, o combustível seria os resíduos de biomassa que vão produzir o vapor, e aqui nessa turbina a vapor vai produzir energia elétrica e o vapor que vamos obter depois da turbina vai ser o vapor para processos. E dessa forma obtemos a denominada cogeração, aumentando, né, em termos de utilização do calor produzido, vai ser muito mais eficiente. Existem vários ciclos de cogeração.
Voy a mostrar algunos, como por ejemplo denominado ciclo tradicional, denominado topping. En este sistema, esa biomasa entonces es queimada directamente en calderas, produciendo vapor. Es un ciclo que estábamos explicando. Y van a reducir, en realidad este ciclo opera con presiones de vapor saturado da orden de 2 megapascais, muito abaixo dos 8 megapascais utilizados en usinas de alto desempeño. Entonces, este tipo de ciclos topping poseen reducido desempeño energético a baja capacidad. Entonces, aquí vemos un diseño de una escala de diseño para 25 megavatios de cogeneración, ¿no? Aquí vemos siempre el camino de generación de vapor, a generación de energía eléctrica y a extracción de vapor de proceso. Otro tipo de ciclo es el denominado ciclo de contrapresión modificado. En este caso, en estos sistemas, por medio de la elevación de presión y temperatura del vapor que pasa pelo turbo gerador, obtiene mayor potencia del gerador y también más energía gerada. En esas condiciones vamos a conseguir el uso de turbinas de múltiples estadios y mayor eficiencia. Este diseño es para una escala en la orden de 50 megavatios. Este fluxograma entonces muestra las diversas etapas, más todos continúa siendo cogeneración, ¿no? Tanto para energía eléctrica como para calor de proceso, solo que en este caso modificando, ¿no? Hasta a nivel de temperaturas y presiones vamos a obtener una mayor eficiencia en la transformación. Aquí otro más eficiente ainda denominado ciclo de condensación y extracción. En este caso, las diferencias fundamentales en este ciclo con relación a aquel de contrapresión pura son la existencia de un condensador, la exhaustión de la turbina y de algunos niveles de aquecimiento de agua de alimentación de la caldera. Con eso se realiza con vapor extraído en varios estadios de turbina. En este fluxograma para escala de 50 megavatios vemos que al modificar, hacer ciertas modificaciones de forma de funcionamiento de este sistema de cogeneración. En este caso, la modificación elimina un vínculo de producción entre el sistema de generación de energía eléctrica y la demanda térmica del proceso productivo. Modo de cogeneración durante la producción de azúcar y etanol y modo de generación eléctrica pura fuera de zafra. O sea, un sistema un poco más versátil, ¿no? En este caso son aquellos sistemas de cogeneración que utilizan bagazo de cana, que es el típico caso del estado de São Paulo, ¿no? Que existen áreas del estado donde se produce grande cantidad de cana de azúcar para producir azúcar y etanol, y en este caso también para producir energía eléctrica. Y cuando existe zafra, obviamente va a existir también mayor cantidad de bagazo. Y cuando estamos fuera de zafra va a existir menor cantidad de bagazo. Y ahí podemos tener entonces un sistema más versátil, ¿no? Para se adaptar a ambas situaciones. Como vemos, estos sistemas de cogeneración son ampliamente utilizados en la actualidad, para sistemas basados en biomasa, que es una forma de utilizar la energía renovable. En resumen, esas tres formas de utilizar energía, ¿no? Proveniente de materiales no renovables, que es el caso de uranio, y vemos dos casos de energía renovable, que es solar, heliotérmica solar y biomasa. Entonces son dos formas que no final utilizan sistemas de generación de energía eléctrica basado en los ciclos Rankine. Con eso se ilustra
de forma un poco más clara cómo funcionan las usinas termoeléctricas baseadas, utilizando combustibles y otras formas. Bueno, bibliografía, como estoy mencionando varias veces, mucha información fue retirada de ese libro Geración de Energía Eléctrica de Linneo Bellico do Reis y complementado con aquel de Geração de Energia Elétrica no Brasil do Maurício Tolmasquim. Muito obrigado e bom estudo.